¿Será que lo único que realmente perdimos fue el dinero? En un callejón empedrado de la Candelaria, bajo esa llovizna eterna que empapa los huesos en Bogotá, un hombre descansa su peso sobre una reja oxidada. Es don Lucho. Hasta hace no mucho, lo conocían como el Rey del Ajiaco, el dueño del restaurante más bacano y tradicional de este sector histórico. Era el tipo que se paraba en la mitad de la calle, con una sonrisa de oreja a oreja, mientras la música de Carlos Vives o un buen vallenato retumbaba desde adentro, invitando a todo el mundo a entrar. Pero hoy, frente a sus ojos, la realidad es otra. Solo hay un local vacío con el aviso torcido, basura bailando con el viento frío de los cerros y un cartel de "se arrienda", que ya perdió el color por el sol y el agua. Hace apenas unos años, ¿esta cuadra era un hormiguero de vida? Se escuchaban acentos de todo el mundo, los letreros en inglés prometían "de best que l'ambient food", y las risas no paraban. Estudiantes de intercambio, familias enteras con sus cámaras listas, y esos turistas extranjeros, los gringos, los europeos, los asiáticos, que, con un español machacado pero respetuoso, saludaban inclinando la cabeza. Cada una de esas sonrisas, cada "gracias" mal pronunciado, era lo que bombeaba sangre al corazón de este barrio. Hasta que pegamos esa maldita calcomanía roja. Fue en el auge de aquel sentimiento nacionalista mal enfocado, esa racha de dignidad nacional o anti-extranjero, que nos inventamos en el 2019. Don Lucho, borracho de orgullo y de discursos patrióticos de cafetín, pegó el sticker justo en el centro de la puerta de vidrio: "Aquí no se atiende al imperio. Colombia se respeta. Estos gringos son una molestia, ya no los necesitamos", decía Lucho, inflando el pecho. El futuro es el turismo interno, la gente de acá, nuestros hermanos latinos. Ellos sí saben gastar. Mientras miraba por encima del hombro a esos clientes extranjeros que llevaban años visitándolo, Lucho se creyó un prócer, un libertador de la cocina criolla que iba a la vanguardia de los tiempos. Se creyó un patriota corriendo al frente de la historia. Pero en ese instante, hubo gente que simplemente nos dio la espalda. Sin gritos, sin armar bonche, sin salir a marchar a la Plaza de Bolívar con pancartas. Simplemente, borraron a Colombia de su lista de destinos. Eran nuestros mejores clientes, los más silenciosos, y se fueron de la forma más discreta posible. Poco a poco, los letreros en inglés desaparecieron de la Candelaria. Las risas de los grupos de turistas se apagaron. Y al final, el negocio de don Lucho también se esfumó. Lo único que quedó fue una deuda ni la macha y esa calcomanía, ahora despellejada por la lluvia. Mirando los restos de ese sticker pegado en la esquina de la reja, con la mugre de 3 años encima, Lucho por fin cae en cuenta. Aquellas palabras no eran un grito de orgullo para rechazar a los de afuera. Eran una soga que él mismo se puso al cuello lentamente, un portazo en la cara al futuro, un hechizo estúpido y triste con el que tiró a la basura el patrimonio invisible más valioso que le dejaron sus viejos: la confianza. ¿En qué momento exacto se nos torció el camino? Porque esos turistas, que adoraban nuestra tierra, nunca volvieron ni siquiera cuando el mundo volvió a girar. ¿Y cómo vio el resto del planeta este alboroto? Esta historia no es solo el registro de la quiebra de un asadero bogotano, es una advertencia silenciosa sobre cómo perder la confianza puede costarle el futuro a un barrio y a un país entero. ¿Qué fue lo que realmente perdimos, más allá de los billetes, cuando Lucho empezó a raspar ese papel de la reja? La respuesta, como la niebla de Monserrate, empieza a aparecer lentamente. Recostado en la reja oxidada, Lucho soltó un suspiro largo, de esos que salen del alma. A sus pies, el asfalto negro y húmedo se extendía como un espejo roto, pedazos de bolsas plásticas y papeles viejos rodaban como fantasmas empujados por el viento. Este callejón, que antes olía a humo de leña y a fiesta, ahora estaba tan callado como un acuario sin agua. Del aviso que alguna vez brilló con neón, apenas se leía el nombre del restaurante. El mejor ajiaco de la ciudad, decía la leyenda urbana, pero ya no quedaba ni la sombra. La puerta de entrada, que antes brillaba de grasa y de tanto abrirse, ahora estaba opaca, llena de polvo,
cerrada a cal y canto porque ya nadie intentaba abrirla. ¿De verdad fue solo plata lo que perdimos?, se preguntó Lucho para sus adentros, con una voz tan calmada que le dio miedo. Se esfumaron las ventas, se esfumaron los ahorros, se esfumó el negocio. Pero ese vacío que sentía en el pecho, ese hueco, no se podía contar con calculadoras. Al otro lado de la calle, otros locales tenían los mismos avisos de quiebra aleteando con el viento. Se vende, liquidación total. Antes, ver un local vacío en esta cuadra era imposible. Aquí paraban las chivas rumberas, se escuchaba el inglés, el francés, el japonés, los flashes de las cámaras no paraban. Este barrio vivía gracias a esa arteria vital que eran los turistas extranjeros. Y él, que se las daba de ser el más vivo, fue el primero en cortar esa vena con un machete desafilado. A lo lejos, en una valla publicitaria sobre un edificio alto, una modelo sonreía anunciando una nueva marca de cosméticos. Pero abajo, en la calle, nadie miraba. Solo pasaban unos cuantos pelados de la universidad y algún grupo pequeño de turistas chinos que buscaban lo más barato. Lucho cerró los ojos lentamente. Sintió en la yema de los dedos la textura de aquel día en que pegó el sticker. Letras rojas, fondo blanco, no más gringos. Cuando lo pegó, sintió una satisfacción dulce, como si hubiera ganado una batalla. Ya no nos van a mirar por encima del hombro, pensó. Pero ahora, con la cabeza fría, se daba cuenta de que no estaba abriendo una puerta, sino echándole óxido a la cerradura de su propio futuro. ¿Qué botamos a la basura realmente? ¿Fue el dinero? ¿El local? ¿O fue algo invisible? Todavía en la soledad de la mañana bogotana, intentó dar un paso, pero se detuvo. Si pudiera devolver el tiempo hasta ese día, ¿habría elegido distinto? La respuesta seguía escondida en la niebla de su arrepentimiento. El tiempo retrocede un poco. Volvamos a cuando el callejón brillaba con luces de neón y las risas se mezclaban con el frío de la noche. Verano del 2019. Colombia entera estaba borracha con una sola idea: soberanía. Ese eslogan corría por el país como corriente eléctrica por un cable pelado. En la televisión, en los periódicos y en las pancartas de la calle, todo estaba inundado de ese mensaje. En los noticieros de la mañana, los presentadores hablaban con titulares llamativos criticando a las potencias extranjeras, y los comentaristas golpeaban la mesa con el puño cerrado. En el Transmilenio, la gente leía en sus celulares listas de boicot a productos extranjeros, y las empresas mencionadas eran tratadas como traidoras. El centro de Bogotá, la Candelaria, no fue la excepción. Al contrario, por ser la cara turística, el fuego prendió aquí primero. En el Chorro de Quevedo aparecieron carteles hechos a mano: turismo sí, pero no así, no queremos su dinero. Algunos muchachos se tomaban fotos burlándose de los letreros en inglés, riéndose con sarcasmo. Lucho veía todo eso desde la oficina al fondo de su restaurante y soltaba una risa por la nariz. Por fin la gente se despertó, hermano. Ya era hora. Al decir eso, sentía un calorcito de emoción en el pecho. Su restaurante, herencia de su padre, estaba en un punto estratégico. Al voltear la esquina, se veía la chimenea humeante. El olor a carne asada había salido en 1000 guías de viaje, en internet lo llamaban el favorito de los extranjeros. El menú en la barra estaba lleno de traducciones al inglés y al japonés. Cortes finos, cervezas importadas, todo apuntaba a la billetera de los visitantes. Más del 80% de sus ventas venían de esos turistas. Grupos de excursión, familias, recién casados. Todos decían: delicioso, volveré, y pagaban sin mirar el precio. Al principio, Lucho agradecía esa sencillez. Pero con el tiempo, esa gratitud se volvió una superioridad torcida. Estos manes son muy fáciles de manejar, decía Lucho contando los billetes en la oficina, riéndose con sus meseros. La carne puede estar dura o la cerveza caliente, y ellos siguen sonriendo y diciendo: gracias. Son como ovejas mansas. Los empleados se reían, pero sentían una incomodidad en el fondo. Sin embargo, el local estaba lleno y el teléfono no paraba de sonar.
La bonanza tapa cualquier duda. Ese día, en el escritorio había un reporte de ventas con cifras envidiables. Pero a Lucho le dio rabia haber escrito en una esquina, grupo de estudiantes extranjeros. Otra vez esos estudiantes. Hacen mucho ruido y dejan poca ganancia, le chasqueó la lengua a su administrador, Javi. De ahora en adelante, vamos a traer más turistas chinos y gente de acá. La época de los gringos y los europeos se acabó. Es el siglo de Asia, o de nosotros mismos. No hay que seguir agachando la cabeza. Esas palabras eran el aire que se respiraba en ese momento. Sus amigos dueños de otros bares decían lo mismo: yo ya quité el menú en inglés, que aprendan español si quieren comer. Todos se creían patriotas liderando una nueva era. Esa noche, Lucho tomó la decisión. Al atardecer siguiente, reunió al personal en la entrada. Tenía en la mano el sticker rojo con letras blancas, no más gringos. Lo pegó más grande que el logo del restaurante, justo en la mitad de la puerta. Los empleados se miraron, pero callaron. Desde afuera, unos jóvenes gritaron: «Eso. Así es un negocio patriota. Vendremos a apoyar». Lucho se sintió lleno de gloria. Pensó: esto está bien. Quizás vengan menos extranjeros, pero los locales compensarán. Si puedo mantener mi orgullo y vender, ¿qué más quiero? Pero al mismo tiempo, en Japón y en Estados Unidos, comenzaba un cambio silencioso y total. En una casa tranquila, el señor Thompson, un agente de viajes veterano que amaba Colombia, estaba podando sus bonsáis cuando escuchó las noticias. Entró a la sala y vio las imágenes de Bogotá, gente con carteles de «No los queremos». Thompson llevaba décadas mandando gente a Colombia. Había tomado aguardiente con los guías locales en el frío de la capital, había peleado para crear los mejores tours. Para él, Colombia no era un negocio, era un vecino querido. Por eso, ver a la gente gritando «no vengan», le dolió en el alma. Sintió como si rompieran una amistad de años con un solo papel. Su teléfono vibró. Era su colega. «Señor Thompson, ¿vio las noticias? La casa matriz está preocupada. Los operadores en Colombia dicen que es solo política, que por favor sigamos enviando gente. Pero hay presión en redes para que saquemos un comunicado de protesta. ¿Qué hacemos?». Thompson se quedó callado. En la tele, las letras rojas ardían. Suspiró y dijo con voz tranquila: «No hagamos escándalo. Pero tampoco nos quedemos quietos». «¿Cómo así?». «Nuestro trabajo es vender recuerdos felices. Si el cliente siente que no lo quieren allá, o que lo van a tratar mal, no podemos obligarlo a ir. Eso va contra las reglas del negocio. No sacaremos comunicados para echarle leña al fuego. Nuestra única respuesta será respetar la decisión del cliente. Al que quiera ir, lo cuidamos. Al que no, le ofrecemos otro destino maravilloso». Solo eso. Parecía una excusa para no hacer nada. Pero era una declaración de no rotunda. Un rechazo silencioso, racional, no emocional. Nadie calculó lo destructivo que sería eso. A los pocos días del sticker, el restaurante de Lucho cambió. Entraron los jóvenes, patriotas. «El jefe es un berraco. La comida aquí debe saber a gloria». Pedían cerveza nacional, criticaban a los extranjeros a grito herido y comían asado. La caja se llenaba de pesos. Las cancelaciones de los extranjeros aumentaban, pero los locales llenaban el vacío. Las noticias hablaban de los restaurantes con dignidad. «¿Vio? Yo tenía razón», le decía Lucho a Javi. «Las cancelaciones son temporales. Se acabó la época de rogarle al extranjero. Ahora mandamos nosotros». Javi sonreía a medias. Los números cuadraban, sí. Pero sentía una sombra. De noche, limpiando el local, Javi miraba el sticker. De día brillaba con orgullo, pero de noche se veía siniestro. ¿Estaba bien esto? Recordaba a los turistas japoneses o gringos esforzándose por decir «gracias», «muy rico» en español, o dejándole propinas y regalitos.
Esa amabilidad tímida pero real había sido borrada de un plumazo. Pero Lucho solo veía números. Él, no más gringos, no estorba, ayuda, pensaba. Pero la borrachera siempre pasa. Y el guayabo llega. El primer síntoma fue el teléfono. Antes sonaba para reservar. Ahora sonaba para cancelar. Buenas, qué pena don Lucho. El grupo de la excursión cambió de destino. La empresa decidió hacer el viaje de incentivos en otro país. Voces amables, sin pelear. Pero esas razones caían como agua helada en el alma de Lucho. Al principio, les engañaba. Es una moda. Los chinos vendrán. Y sí, llegaron grupos de turistas de paquete barato. Entraban, pedían lo más barato, compartían un plato entre tres, tomaban agua gratis. Al irse, dejaban la mesa hecha un desastre, servilletas en el piso, huesos tirados. Gastaban la mitad que los anteriores. Aún así, Lucho se decía, con volumen ganamos. Pero los libros contables no mienten. A fin de mes, las arrugas en la frente de Lucho eran zanjas. Las ventas caían. El arriendo y la nómina seguían igual. Y lo peor, los turistas de siempre desaparecieron. Las familias, los grupos de empresas japonesas o americanas que venían cada año. Nadie volvió. Una noche, una pareja de extranjeros, los únicos en el local, se acercaron a pagar. Hicieron una reverencia. Estuvo delicioso. Probablemente sea la última vez, pero gracias por todos estos años. Sonrieron con tristeza y se fueron. Javi sintió un nudo en la garganta. ¿La última vez? Un mesero joven le mostró el celular. Noticia de última hora, ola de cancelaciones a Colombia. Turistas prefieren Vietnam, Tailandia y Costa Rica. No era solo Lucho. Toda la Candelaria se estaba destiñendo. Las tiendas de artesanías remataban todo y nadie compraba. La calle Real, antes imposible de caminar por la gente, ahora estaba vacía. Una noche de lluvia, un amigo dueño de otro bar llamó a Lucho. Su voz sonaba quebrada, nada que ver con el tipo que gritaba, es el siglo de China, meses atrás. Ya no puedo más, hermano. El banco no me presta. No tengo para la nómina. Voy a cerrar. Hubo un silencio y luego el llanto, botamos a la basura lo más importante, Lucho. ¿Qué cosa? La confianza del cliente. Esos manes eran callados, pero querían nuestro negocio. Confiaban en que este era un lugar seguro para comer. Nosotros mismos pisoteamos esa confianza. Lucho se quedó sentado en la oscuridad. Luego llegó la pandemia, la excusa perfecta. Es culpa del virus. Pero cuando el mundo abrió, a Europa y a Japón volvieron los turistas. A la Candelaria, no. El mundo nos estaba mirando. Analistas alemanes escribieron, es un caso extraño. Colombia perdió a sus turistas más fieles. Esto no es economía, es una ruptura de la marca país y de la confianza. Las listas de mejores destinos ya no incluían a Colombia. Ahora estaban Perú, México, Portugal. El golpe de gracia lo dio un youtuber. Hizo un video, existe el precio gringo. Grabó con cámara oculta como le daban un menú más caro por ser extranjero. Grabó a empleados diciendo, cóbrele más, que este no se da cuenta. El video se hizo viral. La confianza rota no se arregla, decían los comentarios. Una tarde, Lucho vio en las noticias, agencia de viajes más grande de Japón y Norteamérica anuncia retiro total de paquetes a Colombia. El vocero, de traje impecable, dijo en la tele, nuestra misión es la seguridad y la felicidad del cliente. El ambiente actual en Colombia no garantiza el respeto que nuestros clientes merecen. Es una decisión dolorosa, pero preferimos proteger la confianza a largo plazo que ganar dinero hoy. No fue el capricho de una empresa. Fue la sentencia de la industria de servicios. Lucho miró su reflejo en el vidrio. Ya no veía al dueño orgulloso. Veía a un hombre cansado que intentaba recuperar algo que ya estaba muerto.
Pasaron los años. El local cerró. Lucho quedó endeudado y ahora trabaja por días en un corrientazo. Una noche, su hija Valentina, estudiante de Relaciones Internacionales, se sentó frente a él con revistas de viajes. Papá, mira. Le mostró fotos de turistas felices en otros países. El titular dice, países seguros y gente honesta, donde la hospitalidad es real. Valentina sacó un artículo impreso. Un economista canadiense escribió esto: la retirada silenciosa de los turistas es la protesta más elegante. No gritan, no insultan. Solo no van. Eso duele más que cualquier sanción. Luego le leyó otro de Singapur: puedes construir aeropuertos de oro, pero si no hay sinceridad, es un castillo de naipes. Colombia es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Valentina suspiró: nosotros dinamitamos esa base, papá. Cuando gritaste, no más gringos, cuando creímos que éramos los dueños del mundo. El mundo nos estaba mirando. Lucho no pudo decir nada. Por eso, dijo ella con firmeza, voy a estudiar idiomas y turismo. Voy a empezar de cero para arreglar esto. Para que sepan que no todos somos así. Para no repetir este error tan estúpido y triste. Lucho lloró. Su orgullo le había dejado una cruz pesada a su hija. De vuelta al presente. Lluvia en la Candelaria. Lucho está frente a su viejo local. El silencio es absoluto. En la esquina de la reja, queda el vestigio. El sticker, ahora marrón y roto. Apenas se lee, no más. Con dedos temblorosos, Lucho empieza a rasparlo. El papel se deshace. Recuerda el orgullo de aquel día, y ahora solo siente vergüenza. Raspa cada pedazo, como si quisiera quitarse una mancha del alma. Cuando termina, mira la sombra que quedó en el metal y susurra: ¿eso no era un eslogan de dignidad? Fue la maldición con la que yo mismo me puse la soga al cuello, cerré la puerta del futuro y tiré a la alcantarilla el tesoro de la confianza que me dejaron mis abuelos. Nadie lo escucha. Solo las paredes húmedas del callejón. Un periodista inglés escribió una vez: cuando un país o un negocio dice no, el cliente respeta ese no, y se va para siempre. No es terquedad, es dignidad. Recuperar eso requiere un cambio profundo del alma, no solo campañas de publicidad. Lucho leyó eso tiempo después. Tenían razón. Lo que perdimos no fue solo plata. La plata se recupera camellando. Lo que perdimos fue la fe. Esa certeza invisible de que al sentarse en nuestra mesa, iban a ser bien recibidos. Y recuperar eso, amigos míos, es más difícil que revivir un muerto. La lluvia sigue cayendo. A lo lejos, el señor Thompson sonríe con sus nietos, sin rencor, pero sin ganas de volver. La confianza es un bien que no se compra. Y una vez perdida, el precio a pagar es este silencio aterrador en las calles de la Candelaria. ¿Qué les pareció esta historia? Sus opiniones son valiosas, déjenlas en los comentarios. No olviden suscribirse y darle me gusta para seguir contando estas crónicas.